Hace poco un amigo me pidió refrescarle algunos de los argumentos que este conocido apologista católico norteamericano ha presentado contra los argumentos de los ateos, el Mark Shea, ¿no? Y me señalaba que le resultaba sumamente útil aquella advertencia que Mark Shea había hecho después de señalar en una serie de artículos lo difícil que era intelectualmente aceptar el evolucionismo o la teoría de que no existía una inteligencia creadora, ¿no? Es muy importante comprenderlo porque cualquiera que revisa el evolucionismo en serio, no el que nos enseñaron en el colegio, donde nos ponían un monito, después nos ponían pues un Australopithecus, de ahí un Pithecanthropus erectus, de ahí un Homo pekinensis, de un Neandertal y de ahí un Homo sapiens sapiens, y entonces de chiquitos creíamos así pues descendemos del mono, ¿no? Pero esa argumentación es una argumentación insostenible hoy en día. Los mismos partidarios del evolucionismo señalan que es sumamente difícil comprobar esta continuidad y andan en busca del llamado eslabón perdido, que sería algo anterior a los hombres, ¿no? A los seres humanos, a los homínidos propiamente dichos, y que de alguna manera fuera también superior a los monos, a los simios, y justamente este eslabón perdido sigue perdido y en mi modesta opinión va a seguir perdido por toda la eternidad, porque la teoría de la evolución requiere mucha más fe que creer que Dios existe, ¿no? Pensar que la casualidad ha terminado generando estos seres humanos que somos nosotros, creadores de cultura, en vez de que han sido creados con una chispa divina, es obviamente mucho más difícil, ¿no? Sin embargo, este amigo que está en diálogos con un no creyente, con un ateo, señala que lo más importante es tener en cuenta este principio que establece Mark Shea. Cuando él termina de escribir estos artículos, recibe una carta de una persona que le dice: estimado señor Shea, le agradezco mucho por sus argumentos, pero quiero saber cómo discutir efectivamente con mi primo, porque mi primo tiene también algunos argumentos y salta de un argumento a otro. Y entonces Mark Shea le responde: mira, es muy distinto, y esto yo lo he mencionado antes, es muy distinto a referirse a los argumentos de los ateos, que los católicos tenemos que conocerlos para poder rebatirlos, que hablar con un ateo, porque normalmente el ateo en sí mismo utiliza los argumentos de los ateos, pero la razón de su ateísmo es meta-intelectual. Probablemente tiene que ver con algo en su vida, con un episodio histórico, incluso con una herida profunda. Yo mismo les puedo señalar que he conocido a personas que me dijeron una vez: mira, yo creía en Dios, pero cuando se murió mi hermanita de 7 años, que era la más buena, la más querida dentro de la familia, yo me convencí o que Dios era malo, porque había matado a una criatura inocente que además era tan querida y que produjo tanto dolor en mi familia, o que Dios simplemente no existía, y entonces preferí pensar que Dios no existe. Y esto lo han dicho grandes personalidades también, como por ejemplo el creador de la cadena CNN, cuyo anticristianismo y anticatolicismo es conocido, Ted Turner, ¿no? Sin embargo, a mí me parece importante aportar un poquito de mi propia experiencia sobre la discusión de los ateos, y especialmente con los autodenominados ateos jóvenes. En muchos casos no es que exista una herida profunda, sino que existe una resistencia a tener que dar cuenta de la propia conducta moral a una instancia externa superior. Y es más que nada la comodidad, el deseo de tener las opciones abiertas, lo que lleva a que muchas personas jóvenes se declaren ateas. No hablo del muchachito o la muchachita que llegan a la universidad, ven multiplicidad de jóvenes, hombres, mujeres, se quedan fascinados y entonces inmediatamente se convierten en relativistas porque no tienen ninguna intención en mantener una relación estable por el momento, ¿no? Se encuentran o se sienten que se encuentran en un campo de experimentación y lo asumen así, sin comprender que esto en realidad los lleva en contra de ¿qué? No de Dios, sino de su propia conciencia, porque quien acusa al hombre es la propia conciencia. Y por eso es que el Papa Juan Pablo II insistía que el pecado es fundamentalmente un acto suicida.
Y justamente quienes creen que con el ateísmo y con el relativismo que nace del ateísmo, especialmente el relativismo moral, uno se va a sentir confortable, se equivoca, porque el altar de la conciencia es una instancia interna al hombre. Y ese altar de la conciencia tiene sus reclamos. El gran relativista Bertrand Russell, el intelectual británico, señalaba que muchas de las opciones filosóficas que su generación tomó, las tomó para justificar sus desórdenes morales. Y la compañera sentimental, llamémosle así, de Jean-Paul Sartre, el gran filósofo existencialista francés, existencialista ateo francés, Simone de Beauvoir, decía que una de sus grandes frustraciones, a pesar de que ella era también supuestamente una filósofa existencialista atea, una de sus grandes frustraciones era la incapacidad de haber establecido una relación basada en el compromiso estable, y que eso ella nunca lo había discutido abiertamente con Jean-Paul Sartre porque hubiera sido una negación de su filosofía, pero era un reclamo de su interior, ¿no? Y efectivamente, cuando a una persona se le dice, mira, ¿a ti te gustaría que una persona que tú amas te traicionara? Y esa persona después de traicionarte te dice, mira, no pasó nada. Esto de la fidelidad en el amor, ¿no? De cualquier tipo de fidelidad en el amor, es en realidad una construcción pues patriarcal de los deístas, de los que creen en Dios, ¿no? Pero en realidad, en medio del relativismo, ¿cuál es el problema con que yo, digamos, tenga una conducta que niegue la fidelidad en la amistad o en el amor y después vuelva diciendo simplemente fue parte de nuestro relativismo compartido? En consecuencia, eso no lo acepta ningún corazón humano, ni siquiera aunque lo acepte externamente como lo hizo Simone de Beauvoir. En consecuencia, cuando discutimos con ateos de buena fe que están dispuestos a seguir la discusión y el diálogo, es importante que ellos comprendan que si se niega a Dios para tener opciones morales abiertas, en realidad lo que se está haciendo es tratar de solucionar algo que no tiene solución, porque lo que nos está exigiendo una conducta moral es nuestra conciencia, y la conciencia no la vamos a poder callar, la vamos a poder narcotizar por un tiempo, pero jamás la vamos a poder callar. Que tengas un buen día.